En este capítulo vamos a ver cómo podemos abrir un nuevo documento en Photoshop y vamos a ver todos los detalles. Para eso nos vamos directamente a Archivo y en Archivo le damos en Nuevo. También tenemos el atajo de presionar Control más N y se nos abre esta ventana. Lo vamos a hacer de la forma tradicional, Archivo, Nuevo, y aquí se nos abre esta ventana. Cuando tenemos por primera vez iniciada esta opción, nos aparece de esta manera. Aunque yo no he utilizado nada de esto, me dice que son archivos recientes. Honestamente no he utilizado nada. Pero bien, para nosotros abrir un documento por primera vez y tener todos los detalles, primero hay que recorrer todos los módulos de la parte superior, es decir, qué es lo que vamos a crear. Si es película o video, recuerden que en Photoshop podemos hacer algún tipo de video, aunque no es su rama, es poco común utilizar Photoshop para edición de video, pero sí, aquí está, esto no nos compete. Esta es para móvil, es decir, si queremos crear algún tipo de diseño para teléfonos móviles, aquí tenemos todas las medidas verticales y si le damos aquí en ver todos los ajustes preestablecidos, encontramos más formatos, más opciones que podríamos utilizar. ¿Ok? Luego tenemos la parte web. En la parte web también encontramos sus medidas, obras de arte e ilustración, pero yo quiero que toquemos dos módulos que para mí son importantes, el área de imprimir y el área de foto, aunque aquí en guardado encontraremos todo lo que nosotros guardemos de lo que es Adobe Stock. Por ejemplo, vean que aquí al final, creo que aquí, por ejemplo, esto, ¿qué pasa si yo este documento lo selecciono y le doy en descargar? Al darle a descargar, lo que hace es básicamente guardarse en este módulo y aquí lo tendríamos disponible. Vean que aquí al final dice que es un trabajo gratuito que lo encontramos en Adobe Stock. Como les menciono, le daríamos descargar, le daríamos descargar y lo tendríamos en nuestra biblioteca. Pero bien, vamos a enfocarnos en foto y aquí le vamos a dar en ver todos los ajustes preestablecidos. Vean que aquí tenemos lo que es este formato de 16 por 12 centímetros. Luego tenemos este horizontal de 3 por 2 pulgadas, el famoso y estándar horizontal 4 por 6. Luego aquí lo tenemos en lo que es vertical. Aquí tenemos el 5 por 7 vertical, el 5 por 7 horizontal, etcétera. Pero también aquí en el módulo imprimir encontramos otros ajustes preestablecidos de documentos más extensos. Por ejemplo, el A4 tenemos, bueno, el tamaño carta, el tabloide, entre otros. Esos son como quien dice los más utilizados. En este capítulo vamos a crear un documento. Vamos a irnos aquí a foto y voy a abrir un documento 4 por 6 en lo que es horizontal y aquí nosotros le pondríamos un nombre al documento. Por ejemplo, retoque o montaje. Vamos a ver, cualquier nombre es importante. Montaje. Luego aquí nosotros definimos la anchura, pero como nosotros estamos eligiendo un formato ya predefinido con sus medidas, lógicamente, entonces no es necesario cambiar la anchura ni la altura. Sí podemos cambiar lo que son las medidas, pero los formatos de medida, pero no es tan necesario. Entonces, aquí lo dejaríamos en 300 de resolución. Aquí podemos cambiar si lo queremos píxeles por centímetro, aquí podemos cambiar la resolución. Recordemos que cuando nosotros le vamos a poner 300 píxeles por pulgadas a un archivo es porque lo vamos a imprimir. Si ese archivo que vamos a crear tiene la finalidad de simplemente mostrarse en pantalla, no es necesario ponerle 300 de resolución, basta con 72 píxeles por pulgadas. Aquí en cuanto al modo de color, también es importante que si lo vamos a llevar a imprimir a un laboratorio, lo podemos llevar en CMYK, pero RGB es bastante bien, no hay ningún problema. En cuanto a los bits,
también importante, si estamos eligiendo, si vamos a guardar este archivo en formato JPG, yo recomiendo que lo dejemos en 8 bits. Si vamos a guardarlo para impresión en formato TIFF, recomiendo 16 a 32 bits. Esto es importante que lo manejemos. Lo demás lo vamos a dejar tal cual como está y abriríamos este archivo. Aquí les estoy demostrando cómo abrir un archivo con medidas ya predefinidas, es decir, un 4x6. Le daríamos en crear y ahí tendríamos el archivo. Ahora vamos a abrir un nuevo archivo, un nuevo documento, pero esta vez vamos a crearlo con nuestras medidas personalizadas. Vean que aquí, como yo acabo de crear uno, aquí ya me lo muestra en recientes. Entonces, esta vez yo voy a crear un archivo a mi medida y le voy a poner como nombre prueba. Aquí voy a cambiarle la medida, el nombre de la medida. Vamos a ponerlo por píxeles y aquí en anchura le vamos a poner 1920 píxeles por 1080 de alto con una orientación de horizontal, porque también podemos ponerlo vertical, pero lo vamos a hacer en horizontal con una resolución de 300 píxeles por pulgada, color RGB 8 bits con un color de fondo blanco, porque también aquí nosotros lo podemos poner transparente. Vean que aquí se nos vuelve transparente. Lo normal y común es dejarlo en blanco. Entonces, aquí estoy yo decidiendo mis medidas personalizadas. No estoy tomando un archivo que ya tiene medidas predefinidas. Entonces, le daría aquí en crear y ahí tendría mi archivo. Aquí el archivo con medidas predefinidas y aquí un archivo con mis propias medidas. Esa es la forma de cómo crear un nuevo documento con sus detalles en Adobe Photoshop. Nos vemos en el próximo capítulo.